Hablando de forma muy general en lo que respecta a la calidad dentro de un laboratorio. Y obviamente es un tema que no solamente se aborda desde un punto de vista, sino que hay que integrarle la validación de los métodos, por ejemplo, o algunas otras herramientas para tratar de que el resultado siempre sea lo más veraz posible. Ahora bien, el contenido de esta presentación, así que va a ser muy rápida, muy general, vamos a hablar un poquito sobre la norma mexicana, la calidad de un laboratorio, los tipos de errores, los equipos y materiales, y vamos a ver algunos de los conceptos que pueden ser importantes al momento de tomar una medición, como la incertidumbre, la validación o la trazabilidad. Cuando hablamos de las buenas prácticas de laboratorio, nos referimos a ese conjunto de reglas, procedimientos, prácticas, y todo lo que hacemos en realidad para obtener un resultado lo más fiable posible, lo más veraz, ¿no? Entonces, cuando aseguramos la calidad, estamos hablando de las buenas prácticas de laboratorio. Como tal, es un término poco, es menospreciado porque hoy en día se supone que todo debe tener calidad, pero la verdad es que debemos de asegurarnos siempre de que el resultado sea lo más cercano a la verdad. Como tal, la norma mexicana que se encarga de velar por los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración es la NMX S17025 y MNC en su versión 2018. Esta norma, que viene de su antecesora, que es una ISO, en realidad pues es la que nos marca aquí, y por medio de la entidad mexicana de acreditación, el de que nosotros queramos acreditar nuestro método, pues podemos hacerlo por medio de esta norma a través de la entidad mexicana de acreditación. La calidad de un laboratorio se basa en controlar los resultados que se emiten en el mismo. Como tal, es todo un proceso el cual tiene una importancia y relevancia, porque controlar los resultados como tal implica tener el mejor resultado posible y siempre con una exactitud y precisión que puedan caracterizar que siempre se van a tener buenos resultados. Para lo cual siempre es recomendable tener un programa de control de calidad. Entre los objetivos de la calidad es asegurar que los datos producidos por un determinado método sean validados, defendibles entre terceras personas, que tengan la precisión y la exactitud necesarios, porque si no es así, podemos caer en problemas. El día de mañana podemos tener implicaciones económicas por no tener un buen resultado. Su servidor ha tenido la necesidad, por ejemplo, cuando trabajaba en una empresa donde se producía miel de agave, inulina y tequila, mandábamos exportar el jarabe de agave, Alemania, España, y en algunas ocasiones me llegaron a hacer reclamos. El jarabe como tal va desde un color transparente hasta un color negro, y hay un parámetro que son los icunzas que está relacionado con el color. Entonces, entre más oscura es, más barata es. Por lo tanto, nosotros siempre tratábamos de que fuera transparente, un color amarillito, que es el más caro. Pero el reclamo que me hacían era que era una más oscura y querían bajar el precio. Aquí la ventaja de tener un programa de control de calidad es que yo tenía máximo una hora para poder responder. Entonces, afortunadamente, pues muchas de las veces que me hicieron reclamo yo pude responder, y entonces pues no pasó nada. Pero si no lo hubiera tenido, realmente hubiéramos tenido repercusiones económicas en donde fácilmente baja un 20% el costo como tal, y por lo tanto, pues allá son pérdidas, ¿no? Para entonces también otro de los objetivos sería evaluar la capacidad real que tiene el laboratorio, identificar los problemas que surgen y poderlos solucionar. De esta manera, cada vez que tengamos algún problema, nosotros vamos a tener
la confianza de que entonces el laboratorio va a hacer lo pertinente para poderlo solucionar, sea un equipo, sea un método, sea lo que se esté implementando, ¿no? Hablando de los tipos de errores, hablamos de 3 tipos: errores sistemáticos, aleatorios y crasos. En los errores sistemáticos son de causa ajena al propio método en sí, afectan tanto la exactitud a la precisión. Estos errores no deben de existir. Siempre que se dé uno de ellos, se busca alguna causa o evitarlos. Este puede ser, por ejemplo, puede ser causa del analista, por ejemplo, que se hubiera seleccionado mal un método. Este, Como tal, puede ser que se utilizó un material inadecuado, puede ser una calibración. Entonces, ese tipo de errores, pues si bien se pueden ir sumando, hay que tratar de evitarlos, ¿no? En cuanto a los errores aleatorios, rigen la precisión del método y depende del propio método. No se pueden evitar muchas de las veces. Estamos hablando de que si el equipo tiene una cierta precisión, pues es poco probable de que tú puedas cambiar esa precisión. O hay un método, por ejemplo, que tú seleccionaste, y entonces lo más que puedes llegar es a partes por millón, entonces hasta partes por millón vas a llegar, no vas a poder llegar a partes por billón, porque simplemente el método o el equipo no te lo va a dar. Pues hay que seleccionar bien ahí el método como tal. En los errores crasos son errores de magnitudes muy grandes, hay que tratar de evitarlos. No sé, que te equivocaste de una muestra por otra, algo así, pero estos jamás deben de pasar. Porque es importante los errores, porque hablamos de la exactitud y la precisión. En cuanto a la exactitud, hablamos de que la exactitud es el acercamiento a un resultado en cuanto a su veracidad, pero hablamos entonces que es la media como tal. Nos vamos a acercar lo más posible al valor verdadero. En cuanto a la precisión, hablamos del grado de concordancia entre las medidas repetidas de una misma muestra, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la dispersión como tal. Por lo tanto, hablando de los ejemplos, lo mejor que nos podría pasar es que fuera exacto y preciso, como el ejemplo que tenemos aquí. Pero lo peor que nos podría pasar es que no fuera exacto y no fuera preciso, como el que tenemos acá. De los otros dos, el caso que es no exacto, o sea, no se acerca al círculo negro, pero sí es preciso, y tenemos el otro que es preciso, bueno, no preciso, y es exacto. ¿Cuáles de estos dos uno preferiría para un equipo? Claramente ¿no? Donde es preciso, pero no exacto, porque esto con una calibración sale y acá va a ser muy complicado tener o ver la manera de corregirlo, ¿no? Si tenemos nosotros esto, la verdad es que nos va a generar un dolor de cabeza. Resumen, entonces, la exactitud nos la da la media aritmética y la precisión nos la da la desviación estándar. Hablando entonces de los resultados como tal, podemos decir que al resultado le influye la exactitud, tanto los errores crasos como los sistemáticos y los aleatorios, mientras que para la incertidumbre, entiéndase por incertidumbre todos aquellos errores que se van sumando para generar una pequeña diferencia, donde el resultado siempre va a ser el resultado más menos esta incertidumbre. Hablamos de que la precisión es quien afecta a la incertidumbre como tal. Hablando del material, el material va a ser muy indispensable que nosotros seleccionemos el material que nos dé la mayor exactitud y precisión. Aquí estoy poniendo 4 diferentes materiales, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un matraz de aforación, que inclusive entre ellos hay diferentes categorías, y sabemos que hay A, B y C, ¿no? Siendo el A el de mejor calidad o el de mejor clase. Pero bueno, entonces si nosotros habláramos de cuál material es más preciso y exacto, hablamos del matraz de aforación, luego sería la probeta, luego seguramente el Erlenmeyer y hasta el final seguramente quedaría el vaso. Entonces seleccionar el material adecuado termina siendo importante para tener el mejor resultado. Los equipos, aunque tú tengas un equipo que sea
idéntico, que sea de la misma marca inclusive, y que el proveedor te asegure de que tiene la misma repetibilidad, seguramente este va a tener un error diferente por las condiciones climáticas, por otras cuestiones, pero a final de cuentas hay que revisar cada uno de los equipos porque no siempre se comportan de la misma manera. Para entonces, yo les recomiendo generar una validación del método como tal cada vez que tengan la necesidad de montar un método. Les hablaba aquí en esta presentación también de las buenas prácticas de laboratorio, refiriéndome a la espectroscopía de ultravioleta visible. Y aquí hablamos de los requisitos de los laboratorios que son indispensables para cualquier laboratorio, como podrían ser las condiciones ambientales, el espacio, las cuestiones eléctricas, la seguridad. Su servidor, casi a todos lados a donde he ido, tengo problemas con la electricidad, ¿no? Entonces siempre les ponemos un UPS, un regulador, algo así para controlarlo, pero también entonces hay que checarlo. La limpieza del material es indispensable. Si yo agarro las celdas con la mano, es probable que a lo mejor le deje depósitos de grasa, por ejemplo. En cuanto al material, hay muchas cosas que decir, pero bueno, lo vamos a dejar con que esté limpio. Cuidados del espectrofotómetro de ultravioleta visible, no ruido, no polvo, no golpearlo, cosas así. Yo he llegado a lugares que tienen el aire prendido arriba del equipo, entonces empieza a darles variaciones y hay que tener cuidado con eso. La preparación de las muestras es indispensable, ¿no? O sea, hay que saber cómo preparar la muestra de la manera más adecuada para entonces hacer el análisis. Y utilizar materiales de referencia, ¿no? Para siempre tener una guía y saber si nuestros resultados que estamos obteniendo del equipo son los esperados. Hablando de la validación de un método, es indispensable cada vez que nosotros tengamos un método como tal checar estos criterios. Una es la exactitud, ¿no? Que ya vimos que lo checamos con la media aritmética. Otra es la precisión, que lo checamos con la desviación estándar. La sensibilidad, que lo podemos checar con la pendiente. Los límites en cuanto al límite de detección y el límite de cuantificación, la especificidad y la selectividad. O sea, debemos de poder encontrar el analito que nosotros andamos buscando y no que no se vea, ¿no? La linealidad, pues hablamos aquí de la gráfica en cuanto a que se vea lineal y la correlación de que sea por lo menos en estos equipos especializados de 0.99. Valores menores no deberían de ser aceptados, ¿no? Y el rendimiento de extracción, cuando estemos procesando muestras, pues ver si es realmente repetible, ¿no? Si desde un principio no se puede repetir, simplemente se descarta. Ahora bien, en cuanto a la trazabilidad, nos referimos a todos los procesos, ¿no? Todo el proceso que llevamos desde el registro hasta cuando lo estamos checando con el material de referencia certificado, ¿no? Entonces, todo este proceso que garantiza de que tengamos un resultado confiable, le vamos a llamar trazabilidad. Y para eso, pues necesitamos de entrada un material de referencia certificado, el cual va a ser de lo que nosotros estemos analizando, algo que un laboratorio que tenga la capacidad de certificarlo, pues nos lo esté garantizando de que está esa concentración y nosotros checar que realmente con nuestro equipo podamos leer a esa concentración, ¿no? Y bueno, hay cosas importantes que uno debe de preguntarse al momento de querer hacer un análisis. Y aquí les puse algunas, porque si algunas son muy obvias, la verdad es que yo he visualizado que no importa el nivel académico que uno tenga. Muchas de las veces uno deja de lado alguna de estas, ¿no? Entonces uno debe de revisar cuál es el analito a determinar, qué exactitud y precisión se requiere, de qué metodologías analíticas se dispone para determinarlo, cuál es la muestra en la que se encuentra el analito. Imagínense, yo quiero hacer un análisis de aguas y de repente sí me llega agua, pero es agua de mar. Entonces el cloruro de sodio ahí nos va a interferir. Entonces necesitamos ver cómo podemos trabajar, ¿no? ¿De cuántas muestras se dispone? ¿Cuál es el intervalo de concentración en el que se encuentra el analito en concentración? Bueno, de la muestra, pues.
porque a final de cuentas esto nos va a determinar si podemos utilizar un equipo o no, o si tenemos que hacer diluciones o no. ¿Qué componentes de la muestra interferirían en la determinación? ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz si nos van a interferir o no? ¿Cuáles muestras deben de, más bien, cuántas muestras deben de analizarse para tener ese nivel de confianza? Y podemos meterle las que están aquí abajo en cuanto a las consideraciones